Buenas noches, iglesia. Mm, Buenas noches a los que ya están conectados y los que van a empezar a conectarse. Bueno, saludamos a las personas que están en Bogotá, sus alrededores, las personas que están fuera de Bogotá, fuera de Colombia. Un saludo. Bueno, en esta ocasión me corresponde a mí pues la enseñanza de personajes y lugares bíblicos. Entonces, pues vamos a orar para iniciar este tiempo de enseñanza y pues que los hermanos se vayan conectando. Y, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para, Señor, compartir la palabra con nuestros hermanos, Señor, y las personas que se conectan. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres santo, Señor, y tú eres poderoso, Señor. Padre, en esta oportunidad, Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de compartir, Señor, tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por las personas, Señor, que se conectan. Padre, por sus vidas, Señor, por disponer, Señor, el tiempo, Señor, y sus corazones, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, para ser enseñados, Señor, y que ellos escuchen, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Entonces, bueno, iniciamos. En esta ocasión, en personajes y lugares de la Biblia, eh, yo voy a compartir el día de hoy un lugar. Y bueno, este lugar, si es un lugar específico, pues vamos a estudiarlo. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se menciona, nosotros encontramos este lugar y el lugar se llama el aposento alto. Entonces, como les decía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se menciona aposento alto. Pero, ¿qué es aposento alto? Aquí el aposento alto en hebreo dice que es elevado y en griego dice que es cuarto de arriba o superior. Entonces ya con esta idea, aposento alto, también leía que era una habitación superior, era una habitación en un lugar alto. Entonces con esta idea del aposento alto, a medida que vayamos avanzando en esta enseñanza, tengamos eso en mente, que es un lugar alto, o sea, es una habitación en un lugar alto. El aposento alto es eso, un lugar alto, ¿cierto? Y vamos, el aposento alto del que vamos a hablar en esta ocasión está en el Nuevo Testamento. Y esto empezamos, bueno, la ubicación de este lugar es en Jerusalén. Y vamos a empezar pues con nuestros textos bíblicos para ver qué nos dice este lugar y que pues estamos estudiando los lugares y, y lo importante de estos lugares es lo que ocurrió allí, ¿cierto? Lo que ocurrió allí y lo que podemos nosotros sacar de estas cosas para la vida de cada uno y pues como iglesia, ¿cierto? Entonces el primer versículo que vamos a ver, de hablar de este lugar es Marcos 14, del 13 al 16. Entonces dice así, yo lo tengo en la nueva traducción viviente y dice, así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño.
el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo y allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de la Pascua. Entonces vamos a poner esto un poquito en contexto. Ya se acercaba el momento de celebrar pues, hacer esta celebración de la cena de la Pascua. Entonces Jesús ya llega a Jerusalén y le indica a los discípulos, le indica a los discípulos que fueran a buscar ese lugar que él ya tenía preparado. Entonces, en Lucas 22:11, yo aquí la tengo en la Reina Valera actualizada, dice, díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces lo que les estaba diciendo, que el aposento alto es una habitación, un lugar en la parte superior de la casa, o sea, es un lugar alto. Entonces, ¿qué podemos ver allí de estos dos versículos? De Marcos y de Lucas. En estos dos versículos vemos que dice que el lugar ya estaba preparado por Jesús, ¿cierto? Porque ahí dice que los discípulos le preguntaron que, bueno, dónde iban a cenar, dónde iban a comer la cena de la Pascua. Entonces Jesús les dice, ¿dónde? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver también ahí? Que este lugar alto, Jesús lo había preparado para algo específico, y que era para comer. Pero además de esos versículos, vamos a ver más adelante que allí ocurrieron más cosas. Y pues este es el propósito este estudio de lugares, ¿no? Vamos a ir viendo que allí en este lugar pasaron varias cosas pues que en este momento los discípulos no entendían y lo importante que fue este lugar, ¿cierto? O sea, lo que pasó en este lugar. En ese lugar el Señor preparó, ellos cenaron, ellos estaban cenando y pasaron muchas cosas. Y entre esas cosas esa fue la institución de la Santa Cena. Ahí el Señor, eso lo encontramos en Marcos 14:22. Entonces veamos Marcos 14:22. Entonces dice, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, dijo, tomen esto que es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que yo ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, en este lugar alto sucedió eso. Ellos pues fueron a cenar, pero además de eso sucedió esto, que la institución de la cena del Señor. Además de esto, en esa cena, también Jesús lavó los pies de los discípulos, y eso lo encontramos en Juan 13, del 4 al 5. Entonces lo leemos en Juan 13, del 4 al 5, y dice, ahí Jesús se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces ahí vemos otra cosa que hizo ahí el Señor durante esa cena en ese lugar. Además de eso, Jesús, en Juan, si ustedes quieren leer, pues ahí cuando tengan ustedes pues su tiempo de lectura, pueden leer que ocurrieron más cosas, ¿no? Pero pues ahí pues yo saqué algunas, pero ahí en Juan el Señor en ese momento, en ese lugar, el Señor les estaba
diciendo muchas cosas. O sea, y pasaron también varias cosas. Dice, el Señor dice, pues en esa cena el Señor dice pues que lo iban a traicionar. El Señor dice quién lo iba a traicionar. Eh, el Señor también dice que el Señor anuncia su muerte. O sea, en ese lugar y en ese momento pasaron varias cosas. Eh, Además dice que el Señor también les dice a ellos que esa era la última vez que Él iba a comer con ellos en esta tierra. O sea, el Señor ya les estaba anunciando que esa era la última cena que iba a tener con ellos aquí en la tierra y que la próxima iba a ser ya, pero que era cuando ya se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis. Apocalipsis 19:9. Dice, el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí el Señor en Lucas 22:15, en Lucas 22:15, sí, perdón, en Lucas 22 del 15 al 16, 22 del 15 al 16, el Señor les dice que, bueno, ahí vamos a leerlo, del 15 perdón, del 15, Lucas 22, 15, 16, dice, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces aquí el Señor también les está anunciando eso, que esa era la última cena que iba a comer Él con ellos. Entonces, ¿por qué leímos todos estos versículos y por qué leímos algunos acontecimientos de los que pasaron allí en ese lugar, en ese aposento alto? Es porque, o sea, quiero que veamos esto. ¿Qué podemos ver de estos versículos? De estos versículos podemos ver que fue un lugar que Jesús mismo preparó. Jesús mismo preparó para tener un tiempo de intimidad, de confianza, y además dice que Jesús anhelaba. Ahí vemos en el verso, en el capítulo de Marcos, en el capítulo de Lucas dice que él anhelaba, o sea, él deseaba tener esa cena y ese tiempo con los discípulos. Dice que en ese momento ese lugar fue apartado solo o sea, los discípulos creyeron que iban a simplemente comer y ya, celebrar esa fiesta. Pero Jesús hizo más que eso. Jesús comió, compartió la comida con ellos, pero además el Señor les estaba hablando, les estaba hablando cosas que ellos en ese momento no entendían. Si ustedes pueden leer, ellos en ese momento cuando el Señor les estaba hablando todas esas cosas, ellos salían era con otras cosas diferentes. O sea, ellos no entendían qué era lo que el Señor les estaba diciendo. En ese momento ellos no entendieron nada de lo que el Señor les dijo, pero aún así vemos que ellos continuaron sentados ahí junto con Jesús, compartiendo ese momento de intimidad, ese momento de confianza. Vemos también que en estos versículos de la Biblia que leímos, vimos que fueron cosas totalmente nuevas para ellos. Para ellos fueron cosas nuevas como la cena, lo que dijo Jesús, que esto lo hicieran en memoria de él. Vimos que Jesús nunca les había lavado los pies a los discípulos. Vimos que, bueno, Jesús anuncia que esta es la última vez de la cena de él con ellos. Entonces, para esos discípulos, en ese momento, en este lugar, fueron cosas nuevas. Para ellos fueron cosas nuevas que en ese momento no entendieron. Entonces, ¿qué podemos ver de este lugar aposento alto en esta ocasión? Cuando Jesús comió con ellos, que fue un lugar donde los discípulos vivieron
cosas nuevas que no entendieron en el momento, no las entendieran, porque si leemos, ellos no entendían qué es lo que Jesús les quería decir. Pero podemos ver que allí en este lugar alto, ellos experimentaron y vieron cosas nuevas que el Señor hizo. El Señor hizo allí en este lugar cosas nuevas, ¿cierto? Entonces, esa es la primera parte. El aposento alto, el lugar alto, en esta ocasión, ¿qué podemos ver? Que fue un lugar donde los discípulos compartieron con el Señor un momento íntimo, pero donde los discípulos vieron cosas nuevas que hizo Jesús, que ellos anteriormente no, el Señor no las había hecho. Pero en ese momento de intimidad, en ese momento de compartir con Él, en ese momento donde compartieron la comida, porque dice que Jesús tenía preparado ese lugar, fue un momento donde ellos experimentaron cosas nuevas. ¿No las entendieron? Sí, pero experimentaron cosas nuevas, ¿cierto? Entonces vamos a ver el segundo episodio y cómo se unen estas dos, ¿cierto? Entonces eso, donde vuelve a entrar aquí el aposento alto, ya es en Hechos. En Hechos, lo encontramos en Hechos del 1, del 12 al 14. Entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Y cuando entraron subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí aparece ya el aposento alto. Entonces nos ponemos en contexto un poquito. Aquí los discípulos venían ya del monte de los olivos, donde Jesús ascendió al cielo. Entonces ellos ya venían, o sea, después de la muerte y la resurrección de Jesús, pues se les apareció por 40, él estuvo 40 días con ellos y bueno, eso lo podemos ver ahí en Hechos también. Y dice que ellos regresaron a Jerusalén y regresaron allí al lugar alto. Podemos ver que los discípulos, ya Jesús no estaba, pero los discípulos seguían usando este aposento alto. O sea, tengamos en mente eso, el lugar alto, ellos lo seguían usando. Y además no se reunían solo ellos, dice que habían más personas y estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús. O sea, los discípulos y más personas se reunían allí en este lugar, en este aposento alto. Te podemos ver en este versículos en Hechos que leemos, dice que ellos estaban allí porque habían recibido instrucciones del Señor de que no salieran todavía de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. O sea, ellos estaban allí, se reunían pues con más personas, porque el Señor les había dicho que aún no salieran de allí, de este lugar. Y eso lo podemos ver en Lucas 24:29. Busquemos Lucas 24:29. Perdón, Lucas 24:49. Y dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y después, ellos después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces ahí vemos que ellos estaban cuando Jesús ascendió. Vemos en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice que, bueno, Jesús ya estaba ahí, todavía no había ascendido y estaba ahí en el monte con ellos y les dijo,
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús ya les había dicho que se quedaran ahí y porque iba ahí, iba la promesa que les había hecho de que pues él se iba, pero en lugar de él pues les dejaba, el Espíritu Santo iba a venir eh, aquí pues sobre ellos. Entonces ahí vemos que en este aposento alto, y lo que leímos es que decía que se reunían y todos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué podemos ver de estos capítulos de Hechos del 1 al 12 al 14? Aquí este aposento alto podemos ver que en esta ocasión el aposento alto es un lugar de unidad y espera, ¿cierto? Ahí vemos que el aposento alto, las personas que estaban allí en este lugar, y más adelante vemos que eran 120 personas las que estaban reunidas en ese lugar. Dice que leímos que estaban reunidas unánimes orando y además estaban esperando pues lo que el Señor les había dicho. Entonces en esta oportunidad el aposento alto es lugar de unidad y de espera. Entonces en Hechos 2 del 1 al 13 vamos a ver qué pasó allí en este lugar alto. Dice, lo tengo en Dios habla hoy. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de las provincias de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí, unos judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar y preguntaban, ¿qué significa esto? Pero algunos se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, ¿qué vemos también en esta ocasión, allí en este lugar alto? Dice, en Hechos 1.15 dice que en este lugar había 120 personas reunidas, unánimes orando. Aquí vea que en Hechos 1.15 dicen unánimes, y aquí en Hechos del 12 al 14 también dice que todos estaban perseverando unánimes. Es un lugar de unidad. Allí ese lugar alto era un lugar de unidad. Todos perseveraban unánimes orando. Todos no estaban dispersos, estaban todos en una misma sintonía. Entonces allí también que podemos ver que fue algo, en esta ocasión el Señor hizo algo nuevo también. Ninguno de los apóstoles y demás personas que estaban allí habían experimentado algo así. O sea, el Señor les dijo que esperaran allí en este lugar, que pues el Espíritu Santo vendría allí sobre ellos. Y esto también fue algo nuevo. Entonces, además de en esta ocasión de ser un lugar de unidad, un lugar de espera, también fue un lugar de algo nuevo, algo que ocurrió porque para ninguna de las personas que estaban allí en este lugar, ninguno de ellos habían experimentado esto, era la primera vez. Además de eso, dice que de repente un ruido que venía del cielo. O sea, ellos estaban unánimes y eso pasó de repente. O
sea, pasó algo nuevo de repente y las personas que estaban allí vieron también algo nuevo. Además de esta experiencia, vieron algo nuevo y fue el nacimiento de la iglesia. Allí aquí, en Hechos aparece que el día de Pentecostés. Entonces ahí fue el nacimiento de la iglesia. Este lugar, ellos experimentaron eso y vieron eso, el nacimiento de la iglesia, porque bueno, a partir de ahí en adelante vemos en Hechos la narración que después de que el Espíritu Santo allí dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y vemos después que Pedro se levantó y predicó, y las personas que se convirtieron pues ese día. Ahí pueden leer ustedes Hechos y leer. Pero entonces lo que vemos de este lugar es eso, que en esta ocasión fue cuando estaban allí cenando con el Señor, fue un tiempo de intimidad, un tiempo de estar cerca del Señor, donde el Señor estaba como abriéndole el corazón a los discípulos con cosas que él no les había dicho antes, y no les había dicho tampoco cuando él predicaba, pues estas cosas no se las decía a todas las personas. Fue a ellos, ahí en ese momento de intimidad, que el Señor compartió con los discípulos esto. Los discípulos también vieron esas cosas nuevas que hizo el Señor ahí, que no las entendieron, bueno, pero podemos ver que más adelante podemos ver más adelante que los discípulos entendieron. Entonces aquí en la ocasión del Pentecostés también fue algo nuevo, fue algo donde ellos esperaron y unánimes estaban orando. Entonces, ¿qué podemos para nosotros, qué podemos sacar de estos acontecimientos allí de este lugar alto? Eh, Como vimos a través de los versículos anteriores, el aposento alto fue el escenario pues, de la última cena del Señor Jesús, y el lugar donde las 120 personas que estaban allí fueron llenas del Espíritu Santo. Además vemos que este lugar, como les decía, representa un lugar de intimidad, de descanso, de espera, de unidad, donde suceden cosas nuevas. Como les digo, vimos lo que sucedió allí en la cena de los discípulos con el Señor, vimos lo que sucedió aquí en Hechos, en el Pentecostés, y, eh, y para nosotros, ¿cómo aplica eso? Nosotros ahora no tenemos un lugar físico eh, específico para sentarnos a comer y pasar tiempo con el Señor. Nosotros ahora estamos sentados juntamente con Él allí en los lugares celestiales, allí en los lugares altos. ¿Recuerdan el principio que les dije? Aposento alto, tengan en mente que es un lugar alto. Allí era este lugar, pero ahora nosotros estamos allí en ese lugar alto. Y eso donde lo podemos encontrar. Dice en Efesios 2.7. Vamos a leer Efesios 2.7. Efesios 2.7. Bueno, leamos Efesios 2 del 4 al 7. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros hemos sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde están los lugares celestiales? Arriba, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros estamos allí en ese lugar alto, el lugar que nos dio Jesús. En este momento nosotros podemos estar sentados aquí físicamente y allá donde está cada uno de ustedes, pero lo que somos, nuestro espíritu y los seres espirituales que somos, estamos sentados allí en ese lugar alto, juntamente con Cristo. Entonces estamos nosotros sentados en ese lugar de descanso, en ese lugar donde tenemos esa intimidad en todo momento con Él, porque dice que estamos sentados juntamente con Cristo. O sea, espiritualmente lo que somos está sentado juntamente con Cristo. Nosotros estamos sentados allí en ese lugar alto juntamente con Cristo. Nosotros estamos sentados allí y con Él en esa intimidad que tenemos con Él.
Él nos da ese alimento. Recuerdan que los discípulos se sentaron allí con Jesús y comieron la cena. Nosotros en este momento estamos sentados en el lugar alto y el Señor nos da ese alimento que necesitamos a diario. Eh, Ahí también, como les dije, que los discípulos allí en este momento, cuando estaban allí cenando con el Señor, allí en este lugar alto, ellos no entendían muchas de las cosas. Y así nos pasa a veces a nosotros, ¿cierto? Que estamos allí en ese lugar alto, sentados juntamente con Cristo y recibimos el alimento espiritual que Él nos da. Pero hay ocasiones donde no comprendemos, y a todos yo creo que nos ha pasado, ¿cierto? Que no comprendemos una palabra, leemos la palabra del Señor, no la comprendemos. Cuando recibimos una enseñanza, tal vez no la comprendemos, pero pero él dice que, bueno, que no comprendemos, no, hay cosas que no comprendemos. Además de eso, no solo la palabra, sino hay cosas que no comprendemos de nuestras vidas o asuntos específicos, pero aún así permanecemos allí sentados recibiendo lo que nos da, ¿cierto? Así como los discípulos, ellos no, allí en ese lugar, ellos no comprendieron, en su momento ellos no comprendieron lo que el Señor estaba haciendo, pero ellos aún continuaron recibiendo, pues comiendo con el Señor y recibiendo lo que Él les decía. Entonces así mismo para nosotros, allí en ese lugar de intimidad, allí en ese lugar alto donde estamos sentados, así no comprendamos cosas del Señor, así no comprendamos cosas de nuestras vidas, de situaciones específicas y, y bueno, y otras cosas que pueden pasar en nuestras vidas, permanezcamos allí sentados, permanezcamos recibiendo ese alimento y permanezcamos teniendo esa intimidad con el Padre. Porque así como en el día de Pentecostés, en un de repente podemos entender lo que no podíamos y recibir el poder para vivir en lo nuevo que Él hace en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Permanezcamos ahí en ese lugar alto, permanezcamos allí en esa intimidad con el Señor porque puede suceder y sucede que en un de repente todo es aclarado, en un de repente nuestra mente se despeja y lo que no podíamos ver lo vemos. Entonces permanezcamos ahí en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar alto. Vimos también que en el aposento alto Jesús compartió con los 12 discípulos, fue un momento de intimidad, lo que les decía. En ese momento ellos no comprendieron muchas cosas de las que Jesús dijo y hizo, porque además de hablarles, pues hizo y ellos no comprendían. Ellos estaban pensando eran otras cosas, que no era lo que el Señor les quería decir. Pero podemos ver que pues, cuando leemos las cartas, aquí las cartas de los apóstoles, nosotros podemos ver que ellos sí llegaron a entender todo lo que el Señor les dijo esa noche. Si nosotros leemos estas cartas con los estudios que hacemos con el pastor, con las enseñanzas, cuando leemos las cartas de los apóstoles, nosotros vemos que ellos sí llegaron a entender todo lo que Jesús hizo y dijo esa noche, allí, en ese lugar alto, en ese momento de intimidad que tuvo con ellos llegaron a entender y eso está plasmado ahí en las cartas que ellos escribieron. Como iglesia, ¿cómo podemos aplicar esto para nosotros? O sea, lo que les dije anteriormente es personal, lo podemos aplicar personalmente. No permanecer allí en ese lugar alto donde ya estamos, en intimidad con el Señor, que en un de repente llega claridad para todo lo que necesitamos. Y también esto lo podemos aplicar como iglesia local. Como iglesia local podemos tomar de ejemplo a las personas que estaban allí en el aposento alto. Dice que ellos estaban unánimes orando. Ellos estaban allí esperando lo que el Señor les había dicho del Espíritu Santo. Ahora no es que nosotros permanezcamos unánimes para esperar el Espíritu Santo. Nosotros ahora somos habitación del Espíritu Santo.
Y como iglesia, nosotros estamos, como iglesia local, nosotros estamos sentados allí en los lugares celestiales junto con Cristo. Estamos allí en ese lugar alto junto con Cristo, lo que dice Efesios 2:7. Entonces, como iglesia, nosotros permanezcamos allí en unidad, recibiendo el alimento que el Señor da a través de los diferentes espacios que tenemos en IGDI, ¿cierto? Permanezcamos allí en este lugar alto, en este aposento alto, donde ya estamos sentados, permanezcamos allí, en esa unidad. Eh, no sé, pues la palabra es como, no, pongamos en alto valor todos los espacios que tenemos. Pongamos en alto valor las convocatorias que hacen para las reuniones presenciales, para las reuniones virtuales, para estos tiempos de enseñanza. Pongamos en alto valor las semillas que envía el pastor, los martes de Cavando Zanja. Si alguno, y eso pues sucede, que nos hemos como levantado allí de este lugar donde recibimos el alimento del Señor y nos distraemos, pues volvamos a sentarnos en ese lugar y a estar allí atentos a lo que el Señor nos quiere dar allí en esa intimidad, porque así como en el día del Pentecostés, tal vez allí en un de repente pase que nuestro entendimiento se abra y comprendamos algo que no podíamos entender. Tal vez recibamos dirección de algo que necesitamos específico para nuestra vida. Tal vez en un de repente el Señor nos muestre algo para nuestras vidas. Tal vez en un de repente conozcamos algo nuevo del Señor. Allí en ese tiempo de unidad con nuestros hermanos, veamos cosas nuevas, para cada uno de nosotros, para nuestra vida en todas las áreas. Entonces, tomemos como ejemplo de este lugar allí a estas personas, la unidad en la que ellos se encontraban. Y en un de repente ocurrió esto maravilloso. En un de repente el Señor hizo algo nuevo. Ahorita yo, que estoy leyendo esto, pues aquí en mis apuntes, me vino a la memoria unas enseñanzas que hace años el pastor dio. No recuerdo el nombre porque pues la verdad fueron hace añitos. Y el pastor dio dos enseñanzas, o no sé si fue la misma, pero él hablaba de esto, esos de repentes gloriosos del Señor, esos de repentes que el Señor hizo, y recuerdo que el pastor por la Biblia el pastor nos mostraba, esos de repentes gloriosos del Señor. El pastor también hablaba de estar sentados a la mesa, de no pararnos de este lugar, porque allí es donde recibimos el alimento. Y si nos paramos, o sea, nos distraemos o con los problemas o con las circunstancias, porque todos tenemos circunstancias, pero la cuestión es de no dejarnos distraer y dejar de comer el alimento que el Señor nos da. Entonces aquí en este lugar, en ese aposento alto, fue eso, ese lugar de intimidad, ese lugar donde el Señor comió con ellos, pero también esas cosas nuevas. Y allí en el Pentecostés, ese de repente, que fue un de repente glorioso, que transformó a los apóstoles, porque como les digo, ahí vemos la predicación de Pedro, y ahí después de eso fue que la iglesia empezó ya pues a salir para varios lugares. Y lo que empezó a pasar después de todo eso, después de ese de repente que hizo el Señor allí en este lugar, y después de lo nuevo que el Señor también hizo allí en este lugar. Entonces, pues como conclusión, eh, yo anoté aquí que estamos en el lugar alto sentados juntamente con Cristo,
y allí recibimos nuestro alimento, vivimos en intimidad con Él, recibiendo lo que tiene para decirnos y esperamos lo nuevo y ese de repente glorioso que llegue a nuestras vidas. Entonces, hermanos, eh, pues para terminar, dejo no nos movamos de ese lugar alto, no nos movamos de ese lugar, de ese aposento alto, porque así como pasó con los discípulos, como pasó con estas personas, eh, en cualquier momento llega lo nuevo, en un de repente el Señor hace cosas gloriosas en la vida de cada uno, pero siempre teniendo presente que estamos allí en el lugar alto, en el aposento alto, en el cual Cristo nos sentó, lo que dice Efesios 2:7, que nos sentó juntamente con Él allí en esos lugares celestiales, allí en ese lugar alto. Estamos sentados juntamente con Él y allí es donde recibimos todo el alimento que necesitamos y donde se pueden experimentar esos de repentes y esas cosas nuevas de parte del Señor. Entonces, esta era la enseñanza para el día de hoy. Y pues bueno, oramos y le damos gracias al Señor por las personas que se conectaron y creyendo que esta palabra, esta, esta enseñanza produce en cada corazón lo que tiene que producir porque es la palabra del Señor y en su palabra dice que su palabra es viva y eficaz. Entonces, oro creyendo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, cumple, Padre, el propósito, Señor, con el cual hoy fue, Señor, enseñada, Padre, y que cada corazón, Señor, recibe, Señor, tu palabra con mansedumbre, Padre, para, Señor bendito, ser instruido, Señor, y que cada una de las personas que la escuchó, Señor, la atesora en su corazón, Padre, y medita en ella, Señor, Padre, para que por medio de tu Espíritu, Señor, le hables a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de las personas que van a escuchar esta enseñanza, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, entonces, como anuncios, el domingo tenemos recuerden, mantengamos la unidad, porque tal vez en un de repente llega lo que necesitamos para aclarar situaciones en nuestras vidas, entonces mantengamos esa unidad y pues la convocatoria es para el domingo en nuestra transmisión de con nuestro pastor. Bendiciones y que pasen buena noche.